Amén, gloria a Dios. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que es Jesús. Qué bueno que el Espíritu Santo, como decía Liri, ¿no? Se dan cuenta que es una realidad. Jesús vino a habitar entre nosotros y Él ascendió a los cielos, pero Él ha derramado su Espíritu Santo que hoy habita, que hoy se mueve en medio de su iglesia, en medio de nosotros. Así que gracias a Dios por eso, ¿no? Gloria a Jesús por eso, por su presencia. Hermanos, hoy queremos seguir con esta anteúltima predicación, esta anteúltima reflexión que vamos a tener acerca de esta serie que venimos estudiando, que el Señor nos viene hablando, que el Señor nos viene orientando acerca de la plenitud. Queremos terminar este año siendo personas en Cristo totalmente plenas, ¿sí? Queremos comenzar el 2022 plenos en Cristo. ¿Ustedes quieren eso? ¿Sí? Después, ¿no?, de un año 2020 bastante difícil, 2021 ahí como que nos fuimos acomodando, volviendo de a poco, y necesitamos comenzar, ¿no?, en el 2022 con todo. Y es por eso que nosotros venimos tratando, ¿no? El Señor viene hablándonos acerca de este tema, acerca de la plenitud. Y como dijo Lili, hemos visto a través de la palabra de Dios que nosotros somos seres integrales. El Señor nos ha creado de manera integral y cada parte de nuestro ser, cada aspecto, cada característica, el Señor le da suma importancia en su palabra. Vimos, ¿no?, que es necesario para vivir en plenitud cuidar el cuerpo, cuidar los relacionamientos. Marina el sábado pasado nos compartía acerca de cómo cuidar nuestra familia y cómo vivir en plenitud dentro de nuestra familia, ¿no? Y hoy queremos compartir con ustedes juntos esta nueva predicación, porque hemos hablado de la parte física, hemos hablado de la parte social, ¿no?, como seres humanos, hemos hablado acerca de la familia, queremos hablar acerca de la parte emocional, la parte psicológica de nuestro ser, pero también creemos que es sumamente importante nuestra parte espiritual. Porque no cualquiera tiene vida espiritual. ¿Sabían ustedes eso? Nosotros tenemos el privilegio de tener vida espiritual. ¿Y saben qué significa eso? Lo que estábamos viviendo hace un ratito acá. Poder sentir la presencia de Dios. Poder adorar y tener comunión con el Señor. Que nuestro espíritu y con nuestro ser pueda tener contacto con el Dios Todopoderoso. Pueda ser consciente de quién es Dios. Tener vida espiritual es poder comprender lo que hoy vamos a hablar, la palabra de Dios. Para aquel que no tiene vida espiritual, no puede conectarse con Dios, no puede sentir a Dios. Va a venir acá y va a ver que estamos todos medios locos, ¿no? Llorando, adorando, otros, ¿no?, hablando en algunas lenguas. Vos decís, ¿qué es eso? Eso solamente lo experimenta aquel que tiene vida espiritual. Y la palabra de Dios también dice que aquel que es espiritual entiende las cosas espirituales. No todos comprenden la palabra de Dios. ¿No les pasó a ustedes cuando todavía no conocían al Señor? Que quizás alguien le habló, quizás ustedes alguna vez leyeron algún tipo de versículo de la Biblia, pero no entendieron nada, ¿no? No podían comprender nada. ¿Por qué? Porque estábamos muertos espiritualmente. No había forma de conectarnos con Dios. No había forma de entender la palabra de Dios y que su palabra tenga sentido para nuestro corazón y para nuestras vidas. Es porque tenemos vida espiritual. Es porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Él se mueve, sí, Él actúa, pero Él está dentro tuyo. Está dentro de todos aquellos que han creído en Jesucristo. Y eso les da, como decía Eli, la potestad de ser hijos de Dios y estar en comunión con Dios ahora. ¿Es un privilegio o no es un privilegio? Gloria a Dios por eso, ¿no? Gloria a Dios por la nueva vida que tenemos, porque hemos nacido de nuevo. Estábamos muertos espiritualmente, pero tenemos vida ahora. Podemos estar con el Señor. Es por eso que el título de esta reflexión, de esta predicación que vamos a compartir hoy,
es que una persona plena en Cristo cuida su salvación. O podríamos, era muy largo, por eso lo reduje, ¿no? Cuida su vida espiritual, cuida esa nueva vida que ha recibido de parte del Señor. Cuando nosotros hemos recibido esa nueva vida, hemos sido salvos, salvos de nosotros mismos, salvos de la ira de Dios, para poder tener la esperanza de un día encontrarnos con Él. Así que así como vimos que Dios le da importancia al cuidado del cuerpo porque es el templo del Espíritu Santo, vimos que es necesario el cuidado de los relacionamientos porque el Señor nos ha creado. Nosotros acá vivimos en comunidad, nos relacionamos, o sea que tenemos que cuidar nuestros relacionamientos. El Señor instituyó la familia, hablamos el sábado pasado, fundamental cuidar la familia. Vamos, como les dije, a hablar acerca de nuestra parte emocional, pero también el Señor nos ha entregado algo que es su salvación, que es su vida espiritual, y es necesario también poder cuidarla. Así que yo te invito a que abras tu Biblia. Si tenés un anotador, sacá el anotador para tomar nota de lo que Dios va a ir hablando con nosotros y presta atención de cómo cuidar tu salvación, cómo cuidar esa vida espiritual que el Señor te ha regalado. Amén. Yo les pido que busquemos en la palabra de Dios Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses capítulo 2, versículo 12, dice así: Así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y con temblor. Otras versiones va a decir: cuiden su salvación. Hagan efectiva su salvación con temor y temblor. Es por eso que nosotros hoy, yo quiero compartir con ustedes tres actitudes, hermanos, que debemos tener para poder cuidar nuestra salvación, para poder cuidar nuestra vida espiritual, para llevar a cabo nuestra vida espiritual, nuestra salvación, como dice la palabra, con temor y con temblor. Tres actitudes que tenemos que tener para poder cuidar esta área tan importante de nuestra vida. ¿Vamos? ¿Estamos listos? Amén. Primera actitud: entender la gracia. Nosotros descuidamos nuestra vida espiritual en esas situaciones cuando nosotros fallamos, cuando nosotros pecamos, cuando nosotros volvemos atrás o a caer en algunas cosas que son nuestras debilidades, que son pecado, que somos conscientes de que está mal, de que desobedecemos a Dios, pero que lo hacemos. Pecamos, fallamos. Pero ¿saben una cosa? Y yo estoy más que seguro que en esos momentos vienen pensamientos a tu mente, vienen sentimientos que te generan culpa, te genera frustración y te genera desánimo. ¿No es así? Cuando vos pecás, cuando vos fallás a Dios, cuando sos consciente de que pecaste, de que erraste, de que caíste de nuevo en algo que el Señor ya te había dicho que por ahí no era, ¿cómo te sentís? ¿Con culpa, frustrado y desanimado? Levante la mano quien no se ha sentido así nunca. Ya todos estaban por levantar la mano, ¿no? Y esos pensamientos, esos sentimientos de culpa, de frustración y de desánimo te hacen pensar, nos hacen pensar, me incluyo porque no estoy fuera de esto, nos hace sentir que estamos lejos de Dios o que Dios se alejó de nosotros. ¿No es cierto? Pero eso es una mentira.
Y hoy quiero que vos entiendas esto. Eso es una mentira. Porque Dios es omnipresente. ¿Qué significa? De que Dios está en todas partes. Y como hablé al principio, cuando creímos en Jesús, el Espíritu Santo vino a habitar en nosotros. Es decir, que Él habita en vos. Y Él no anda entrando y saliendo de tu corazón. El Espíritu Santo no hace eso. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué vos te sentís que estás lejos? ¿Por qué sentís que el Señor se alejó de vos cuando estás en esta situación? No es que Él se alejó, sino que lo que se cortó fue tu comunión con Él. Porque vos te sentís con culpa, te sentís frustrado y te sentís desanimado. Y dejás de orar. ¿No es cierto? Dejás de ir a la palabra de Dios. Del ayuno ni hablemos. Porque a veces cuando no estamos en pecado ni siquiera ahí ayunamos, ¿no es cierto? Pero dejamos de tener nuestras prácticas devocionales. Dejamos de tener esas prácticas que hacen que tengamos comunión con Dios. Orar, hablar con Él, leer su palabra, meditar en ella, ayunar, pasar tiempo con Dios. Eso se corta tu comunión con Él. Y cuando se corta tu comunión con Dios, vienen esos sentimientos de que el Señor se alejó, de que Él ya no te ama, de que Él está lejos de vos. Pero eso no es real. Solamente se cortó tu relación, se cortó tu comunión. Porque te sentís con culpa, te sentís frustrado y te sentís desanimado. Ahora, la culpa, el remordimiento, el desánimo, la frustración hace justamente que nuestra comunión con Dios vaya disminuyendo. Y cuando disminuye nuestra comunión con Dios, ni siquiera nosotros también queremos tener comunión con la iglesia. ¿No te ha pasado que no tenés ganas de venir tampoco a la iglesia? ¿Quién no tuvo esos sentimientos, esa falta de ganas? Porque fallé, porque pequé, porque me siento desanimado, porque siento que el Señor está lejos de mí. Y saben, hermanos, que esa actitud, esa mal comprensión que tenemos, puede hacer de que nosotros vayamos, ¿no?, cortando nuestra comunión con el Señor, alejándonos nosotros de la comunión con Dios hasta el punto de que nos alejemos por completo y donde el Espíritu Santo ya no tenga ni voz ni voto en vos y salga. Y si sale, ¿quién sabe qué pasa? ¿Vuelve o no vuelve? Nadie se anima a responder. ¿Saben qué pasa, hermanos? Cuando nosotros ya decimos, dejo que estos sentimientos, dejo que la culpa, que la frustración, que el desánimo me aleje cada vez más, o sea, ya no quiero volver a Dios, no quiero su palabra, no quiero hablar con Él, voy perdiendo la confianza hasta el punto que digo, listo, no quiero saber más de Dios. Y la Biblia habla eso de apostasía, de decir, ya no quiero más a Dios. Y cuando vos ya no querés más a Dios, el Espíritu Santo ya no tiene más nada que hacer en tu corazón. Él estaba ahí tratando de hablarte, convenciéndote de que vuelvas, de que eso no es así. Pero vos fuiste dejando que la frustración, que la culpa y el desánimo te consuman por completo. Por falta de entendimiento de que Él seguía ahí con vos, de que Él sigue a tu lado. Pero ¿por qué sucede esto? ¿Por qué dejamos que la culpa, que la frustración y que el desánimo llegue hasta el punto quizás de que suceda, ¿no?, como hablamos, la apostasía? Porque nosotros muchas veces tenemos exigencias sobre nosotros mismos. Nosotros no aceptamos fallar. Nosotros no aceptamos que cometemos errores. Nos autoexigimos. No aceptamos que el otro cometa errores con nosotros. No aceptamos el error del otro. Y también somos exigentes con nosotros mismos. Entonces queremos aplicar justicia sobre nuestra vida. Yo pequé, yo fallé, entonces yo no merezco volver a hablarle a Dios. No merezco leer su palabra, no merezco estar acá en la iglesia porque quiero aplicar justicia sobre mi vida porque fallé, porque pequé.
Otra cosa, obviamente, y toda esa situación, Satanás la aprovecha para que vos te sigas sintiendo de esta manera y que tu comunión con Dios no sea restaurada. Y eso fue lo que él hizo en el jardín del Edén. Él engañó a Eva y a Adán y la comunión con Dios se cortó. Y es eso lo que él hace en tu vida. Te dice, no, vos tenés que aplicar justicia sobre tu vida. Vos no merecés volver a Dios. Vos volviste a caer. Está bien que sientas culpa. Está bien que te frustres. Está bien que estés desanimado porque te lo mereces. Y no tenés ganas, no tenés fuerzas para volver a Dios y para volver a restaurar la comunión con Él. Y puede llegar al punto de que te alejes por completo. Pero bueno, ¿cómo dejamos esa conducta? ¿Cómo gestionamos los momentos cuando fallamos y pecamos? ¿Qué hacemos cuando nos encontramos ante la situación de que volvimos a caer en un mismo pecado, de que estamos fallando a Dios? ¿Cómo gestionamos esa situación? ¿Qué hacemos? Fíjate lo que dice 2 de Pedro 3:18. ¿Qué hago con la culpa? ¿Qué hago con la frustración? ¿Qué hago con ese desánimo? 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice, en cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pedro está diciendo, ustedes tienen que crecer en la gracia y conocer todavía más a Jesús. Si ustedes están sintiendo con culpa, frustración y desánimo, y eso hace que siga cortada la relación, la comunión con el Señor, es porque todavía no estamos entendiendo y comprendiendo el alcance de la gracia de Dios sobre nuestra vida. No estamos comprendiendo el amor que el Señor tiene sobre nosotros. Es por eso que Pedro dice, constantemente debemos seguir creciendo en la gracia de Dios, conociendo más de esa maravillosa gracia, conociendo más el carácter de Jesús. ¿Y cómo lo hago? Teniendo la seguridad de que el Señor me ama. Cuando yo preparaba esta predicación, se me venía a la mente de decir, no sé hoy quién está necesitando reafirmar eso en su vida. Dios te ama. Parece algo tan común, tan trillado, tan un cliché, ¿no? Decir Jesús me ama. Pero si yo no entiendo que Jesús me ama, yo ando con culpa, frustración y desánimo. Y no ando en comunión con Él, porque no entiendo entonces que el Señor me ama. Dios te ama, el Señor te ama. ¿Vos entendés eso? ¿Te sentís amado por Dios? ¿Te sentís amada por Dios hoy? Te pregunto bien en serio. ¿Te sentís amada por Dios? Porque si no lo estás teniendo, comprendiendo, no tenés convicción de eso, eso es grave. Porque vas a constantemente a querer aplicar justicia sobre vos, vas a dejar que Satanás te engañe y vas a dejar que la culpa, que la frustración y el desánimo te consuman tu fe. Y yo quiero dejarte acá algunos versículos. Quiero que prestes atención y que los anotes. Romanos 5:8. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Dios sabe que sos pecador, Dios sabe que fallás y dice que Él demostró cuánto te ama enviando a Jesús a morir por vos. Otra prueba, Salmo 36:7. ¿Qué dice? Qué precioso es tu amor inagotable, oh Dios. Todos los seres humanos encuentran refugio a la sombra de tus alas. Dice que el amor de Dios es inagotable. ¿El Señor te dejó de amar? Eso es lo que la culpa, la frustración y el desánimo te hacen creer. Jeremías 31:3. Hace tiempo el Señor le dijo a Israel, yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno. Desde antes de la creación, Él te ama. Él decidió que vos seas el que nazcas en este mundo, en este tiempo, porque Él ya te amaba con amor eterno.
¿De qué manera también puedo crecer en la gracia? Sabiendo que soy pecador y que voy a fallar. Primera de Juan 1:18 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es decir, nosotros no podemos decir que no tenemos pecado y que no fallamos y que no pecamos. La palabra de Dios acá lo está afirmando. Dice, si vos creés que no fallás, si vos creés que no pecás, te estás autoengañando, dice. Y la palabra y la verdad no habita en vos. Porque eso es una realidad. Fallamos, pecamos. Pero ¿cuál es la actitud? ¿De qué manera sigo creciendo? Entendiendo el amor, entendiendo que soy pecador, pero también confesando nuestros pecados y confiando en el perdón del Señor. Fíjense lo siguiente, 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Entonces, pequé, fallé, uy Dios, volví a caer. ¿Cómo gestiono ese momento? ¿Qué hago? Porque la culpa va a venir, la frustración va a venir, el desánimo va a venir. Pero acá el Señor te dice, acordate que te amo. Sí, fallás porque todavía sos pecador, pero confesá, hablá, decime, vení, hacete cargo delante de mí. Confesá tu pecado, porque yo soy fiel y justo para perdonarte, para limpiarte de ese pecado. No me quedo con la culpa, no me quedo con la frustración y el desánimo, no corto mi comunión con el Señor. Y eso es un ejercicio que lo tenemos que practicar todos los días, porque es difícil, hermanos. Es difícil muchas veces volver a restaurar la comunión con Dios cuando sabemos que pecamos. Pero acá la palabra de Dios es clara y el Señor dice, de esa manera vos tenés que cuidar tu fe, porque la frustración, la culpa y el desánimo te pueden robar la fe si no la cuidás de esta manera. Hermanos, yo quiero compartir con ustedes el Salmo 32 de David. Qué salmo tan hermoso, que nos ayuda a identificarnos tanto con este hombre tan importante en la Biblia, pero fíjate lo que él dice. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para ellos, a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta. Los que llevan una vida de total transparencia. Transparencia delante de Dios. Señor, soy esto, hice esto. Eso es confesar. Es decir lo que vos hiciste. Tal cual, es repetir con palabras. Señor, hice esto, esto, esto. Pensé en esto, esto, esto. Esto soy. Necesito de tu perdón. Necesito de tu gracia. Mientras me negué a confesar, dice David, versículo 3 del Salmo 32, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como el agua al calor del verano. David se sentía de la misma manera. Eso pasa cuando no confesamos el pecado. La culpa, la frustración, el desánimo nos mantiene, ¿no?, agobiados, desanimados. Pero fíjense lo que él dice en el versículo 5. Finalmente te confesé todos mis pecados. ¿No? Decidí actuar con transparencia. Decidí gestionar bien, cuidar mi salvación. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste, toda mi culpa desapareció. Fíjate, David estaba mal, David estaba con culpa, estaba frustrado, estaba desanimado, hasta que no aguantó más y dijo, le voy a confesar, le voy a decir a Dios todo lo que hice. ¿Y qué hizo Dios? ¿Dios miente? ¿Dios se contradice en su palabra? Fiel y justo para perdonar y para limpiar toda culpa. Le perdonó a David y le limpió esa culpa, esa frustración y ese desánimo que él tenía. Y también nosotros crecemos en la gracia cuando entendemos que la condenación, la culpa y el castigo lo recibió Jesús. Dios ya no te condena, Dios no te castiga.
Dios no aplica la condenación por tu pecado en tu vida. Él ya lo hizo en la cruz. Él ya lo hizo en Jesús. Por eso Él te perdona. Por eso Él te limpia y derrama gracia sobre tu vida. No porque vos merezcas, sino porque lo recibió Jesús en tu lugar. Fíjense lo que dice 2 Corintios 5:21. Al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Dios, en vez de tratarte a vos como pecador y castigarte y condenarte por lo que hiciste, lo hizo en Jesús en aquella cruz. Por eso decimos que está todo pago. Por eso Dios dice, yo soy fiel y justo para perdonarte, porque la condenación le apliqué sobre Cristo en la cruz, en tu lugar. Y yo quiero concluir este punto con el versículo 18 del capítulo 7 de Miqueas. Miqueas 7:18. Al que no cometió, ¿qué Dios hay como tú que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. El mayor placer de Dios es amarte. Entonces Él no está enojado mirándote cuando vos pecaste y dices, uy, otra vez. Sí, está bien que tengas culpa y te sientas así, porque la verdad, por favor, siempre lo mismo, no cambias más. No, Él dice que el mayor placer es amarte. Dice, ¿qué Dios como el nuestro que nos perdona? ¿Qué Dios como el nuestro que derrama gracia sobre nuestras vidas? Entonces te pregunto, si la palabra de Dios afirma todas estas cosas que te compartí, ¿cómo vas a seguir gestionando los momentos en que pecas y en que fallas? Porque te aseguro que vas a salir de acá y vas a cometer algún pecado. Incluso ahora quizás estás cometiendo algún pecado. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a actuar? Acá el Señor te dio las herramientas correctas, te dio la actitud correcta que tenés que tener, entendiendo la gracia. Tenés que entender, tenés que crecer aún más en la gracia y ser como el apóstol Juan, que en todo el libro, en todo el evangelio de Juan, ¿cómo él se describe? El discípulo muy amado, como el discípulo amado de Jesús. Y él permaneció, fue el único que estuvo hasta el final ahí en la cruz. Fue el único que presenció la crucifixión de Jesús. Entonces, ¿cómo perseverar hasta el final? ¿Cómo llegar hasta el día en que el Señor venga y haber permanecido y haber cuidado la salvación que Él nos entregó? Entendiendo que soy muy amado. Entendiendo que soy muy amado por Dios. Y que su amor es inagotable, y que su amor es eterno, y que su amor no cambia, y que si pequé, puedo pedir perdón porque Él es fiel y justo para perdonarme. Y esto no es gracia barata, este es el carácter de Dios sobre nuestras vidas, que nos constriñe y que nos hace cada día más estar cerca de Él. Y ahora vamos a ver que es cuando estamos cerca de Él, es que abandonamos los pecados, abandonamos las conductas que nos alejan. Pero si pecamos, ya sabemos qué hacer. ¿Amén? ¿Seguimos? Vamos. Segunda actitud para cuidar nuestra salvación. Quizás todo lo que yo hablé no tuvo sentido para vos. No, sí, bueno, no, sí, yo la verdad que hago todo eso, entiendo que el Señor me ama, ¿no? Entiendo que no todo lo que hablamos. Pero hay una segunda actitud que quizás también tenemos que considerar. La segunda actitud para poder cuidar nuestra salvación es vivir bajo la tercera ley. Medio raro, ¿no? Vivir bajo la tercera ley. ¿Qué es esto? Pablo en Romanos capítulo 7 y 8, anota ahí, Pablo en Romanos capítulo 7 y 8, afirma que en nosotros entran en juego tres leyes. La primera es la ley de Dios.
la ley escrita, la ley de Moisés. Y hoy, para nosotros, toda la palabra de Dios. ¿No es así? Acá está la ley de Dios, acá está lo que el Señor desea, acá están los mandamientos de Dios y de Cristo para nuestras vidas. Acá la palabra de Dios refleja el carácter de Cristo. Nos manda, nos orienta a cómo debemos actuar, a cómo debemos vivir, a cómo debemos pensar, qué es lo que tiene que salir de nuestro corazón, de qué manera nosotros tenemos que vivir. Esta es la ley de Dios. ¿Sí? Pero Pablo dice así: ¡ay, qué linda que es la ley de Dios! ¡Qué buena que es la ley de Dios! Porque es tan linda, ¿no? Cuando uno lee la palabra de Dios, uno ve acá lo que el Señor desea de nosotros y uno quiere decir, sí, yo quiero vivir eso. ¡Wow, qué bueno! Pero Pablo dice así: hay un problema. Existe una segunda ley que entra en juego. Y es la ley de nuestra naturaleza pecaminosa. Es la ley de nuestra vieja vida, cuando estábamos muertos, cuando aún no teníamos vida espiritual. Esa ley que justamente nos hace hacer todo lo contrario a lo que la ley de Dios pide de nosotros. El Señor te manda que vos seas paciente en su palabra, pero ¿qué sale de tu corazón muchas veces? Impaciencia. El Señor te dice: no te preocupes por nada, no estéis ansiosos por nada. Y naturalmente, ¿qué te sale ante algunas situaciones que se salen del control? Ansiedad, preocupación, ¿no? Y un montón de cosas. ¿Por qué? Porque somos pecadores, como hablamos recién, hace un rato. En nosotros todavía está la naturaleza pecaminosa, donde naturalmente nos sale hacer todo aquello que desagrada a Dios. Pero hay una tercera ley, dice Pablo. Porque si no seríamos los más desdichados, ¿no? Intentar cumplir la ley de Dios, pero no poder porque naturalmente nos sale a hacer todo lo contrario. Estaríamos todos condenados, estaríamos todos muertos. Pero dice así: gracias a Jesucristo hay una tercera ley. ¿Y cuál es la tercera ley? A ver, ¿alguien sabe? A ver, ¿quién da más? La gracia, dijeron por acá. ¿Cuál será esa tercera ley? Pensemos. La vida. A ver, ¿qué más? Los frutos del Espíritu Santo. ¿Otro que se anime a tirar? El amor. Todo lo que ustedes dijeron es resultado de vivir bajo esta tercera ley. La gracia, el amor, los frutos, la vida, todo eso es resultado de esta tercera ley que dice Pablo, es la ley del Espíritu. Es el Espíritu Santo viviendo en ustedes. Había una profecía en el Antiguo Testamento que decía así, que Dios ya estaba cansado. Estaba cansado de que el pueblo de Israel cumpliera la ley de Dios, los mandamientos. Exteriormente hacían un montón de cosas, guardaban un montón de mandamientos, tenían un montón de rituales, de ceremonias, pero su corazón todavía habitaba la ley de la vieja naturaleza. Es decir, en su corazón todavía había idolatría, había engaño, había inmoralidad. Es decir, a Dios le desagradaba ver que si bien exteriormente cumplían un montón de cosas, pero su corazón estaba lleno de perversidad. Y Dios dice, va a llegar el día en que yo voy a poner en sus corazones mi ley. Y ustedes ya no van a vivir los mandamientos, cumplir la ley de Cristo exteriormente, sino que lo van a hacer desde el corazón, desde adentro hacia afuera. Ustedes van a querer y van a poder obedecer a Dios de todo corazón. Y es a través de la ley del Espíritu, es decir, a través de la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas, que habita en nosotros. Entonces, ¿cómo yo cuido mi salvación? Viviendo bajo la tercera ley. Viviendo bajo la guía del Espíritu Santo en mi vida. Porque si yo sigo alimentando, viviendo bajo el control de mi vieja naturaleza, bajo el control de mis propios deseos,
Me estoy autoengañando, estoy haciendo más fuerte, ¿no?, esa naturaleza, debilitando al Espíritu Santo, debilitando mi vida espiritual y teniendo los mismos resultados que hablamos en el punto anterior. Muerte, perder la fe. Ahora, ¿qué cosas revela si yo estoy alimentando más mi vieja naturaleza, mi viejo Santi, o estoy alimentando más al Espíritu Santo que habita en mí, mi vida espiritual? ¿Qué revela? ¿Cuáles son tus prioridades? Yo quiero que vos pienses, ¿qué es lo que vos haces cuando te levantás y qué es lo que vos haces durante todo ese día hasta que te acostás? ¿Cuáles son tus prioridades? Porque eso refleja qué es lo que vos alimentás. Si vos agarrás, te levantás y decís: Señor, tengo estas situaciones, tengo estos problemas. Señor, voy a enfrentar estas situaciones, tengo que decidir sobre estas cosas. Jesús, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Necesito, Espíritu Santo, de tu guía. Necesito, Espíritu Santo, que me orientes. Necesito que me aconsejes qué decisiones tomar, qué hacer ante las distintas cosas. En cambio, si yo me levanto y no pongo a Dios y no priorizo la voluntad y la guía del Espíritu Santo, estoy guiándome por mi propia voluntad, según mis propias opiniones, según mis propias decisiones. Y acá lo que está prevaleciendo justamente es tu vieja naturaleza, con tus propios deseos y tu propia voluntad. Entonces, ¿qué revela? ¿Qué estás alimentando más? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cómo comenzás tu día y cómo terminás tu día? Si metés al Espíritu Santo en las cosas que vos tenés que hacer, si buscás conocer su voluntad en las cosas que vos tenés que enfrentar, o no lo metés. Y hablo de las cosas simples, hablo de las cosas sencillas, hasta quizás las más complejas. Todo, Espíritu Santo, todo yo te lo entrego porque necesito ser guiado por vos. ¿Y cuál es el resultado de ser guiado por el Espíritu Santo? El fruto del Espíritu. Entonces voy a actuar en diferentes situaciones donde antes salía impaciencia, ahora sale paciencia. Donde antes salía rabia, bronca, ahora sale amabilidad. Donde antes salía odio, ahora sale amor. Y no es forzado, sino es porque puse al Espíritu Santo en primer lugar. Me alimento de Él, lo fortalezco a través de su palabra, a través de lo que Él quiere para mi vida. Y naturalmente va saliendo la ley de Dios en mi vida. Y dice la palabra de Dios que aquel que vive según la ley del Espíritu, bajo la guía del Espíritu, no hay ley que condene esas cosas. Porque el Espíritu Santo siempre te va a llevar a obedecer a Dios. Siempre te va a llevar a cumplir su voluntad. Entonces no hay ley que te condene, porque vos cumplís la voluntad de Dios para tu vida. Pero ¿saben qué también puede pasar? Otra forma de descuidar nuestra vida es que queremos vivir según la ley de Dios. Queremos vivir y cumplir ciertas cosas que el Señor acá nos manda exteriormente sin tener relación y comunión con el Espíritu Santo. Entonces vengo acá, guardo algunos mandamientos, exteriormente parezco un cristiano, pero mi corazón todavía sigue siendo igual al del pueblo de Israel. Lejos de la comunión, no sale naturalmente, no sale desde un corazón sincero. Como dice Jesús a los fariseos, somos lápidas no blanqueadas. Por fuera parece que es un cristiano, pero por dentro lleno de perversidad y cosas que desagradan a Dios por no tener comunión con Él. Entonces, para prestar atención, ¿no? Estoy siendo guiado ¿por cuál de las tres leyes? Amén. Que sea la del Espíritu de nuestras vidas. Último punto, última actitud. La tercera actitud que nosotros tenemos que tener para poder cuidar nuestra salvación y nuestra vida espiritual es encontrar satisfacción. Encontrar satisfacción. Satanás es muy astuto y él siempre va a analizar tu corazón y va a encontrar y va a ver en dónde vos en dónde te encontrás insatisfecho con algo. Y esa va a ser la oportunidad
para que esa insatisfacción aumente y dejes de confiar y depender del Señor. Vos fíjate que esa fue la estrategia que Él usó con Jesús en el desierto. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba siendo tentado por Satanás? Él le dijo, si vos sos Dios, veo que tenés hambre, estás ayunando, no hace 40 días, 40 noches. ¿Por qué no convertís la piedra en pan? Veo que hay una insatisfacción, tenés hambre. ¿Y Jesús qué dijo? No necesito. No, acá no estoy insatisfecho, no necesito comer ahora. Después le dijo, parece que vos no tenés tanta autoridad, ¿no? Yo te la puedo dar. Y esa situación donde Él ofrece todos los reinos. Pero Jesús era una persona totalmente satisfecha. Satanás no encontró lugar por donde entrar. Pero nosotros vivimos en un mundo que constantemente nos dice que tenemos que siempre querer más, que con lo que tenemos no nos alcanza. Te compraste el celular, no, pareciera que era el último, sale uno nuevo, ya está desactualizado, ¿no? Y así, constantemente nos están ofreciendo cosas y nos están haciendo sentir personas insatisfechas. Estamos descontentos con el matrimonio que tenemos. Estamos descontentos con nuestro salario, con nuestro sueldo. No me alcanza, necesito más. Y cuando cuando ganás más, volvés a estar insatisfecho porque necesitas más todavía. Estás aburrido con tu iglesia. Ay, la otra iglesia es mejor. Estoy insatisfecho acá en este lugar. Siento que... Estoy disgustado con mi casa. Ay, hay tantas cosas por arreglar. Ay, no... Tantas cosas por cambiar, no me gusta. Disgustado con tu familia, mi familia es esto, mi familia es lo otro, tiene estos problemas. Y también insatisfecho quizás con tu fe. Dios no me ama tanto. Dios no me está respondiendo aquello que hace tanto que yo estoy pidiendo. Dios, estoy esperando algo de parte de Dios, pero no estoy viendo que Él esté actuando en esta situación. Y me encuentro insatisfecho. Incluso en mi fe y en mi relación con Él. ¿Y sabe qué genera eso, la insatisfacción? Genera que nos volvamos celosos, genera que envidiemos al otro porque tiene y yo no tengo. Nos comparamos, nos quejamos de los que tienen más y nos quejamos de lo que deberíamos tener y no tenemos. ¿No es cierto? Y yo quiero que leamos, para terminar, este pasaje de Marcos, capítulo 4, versículo 38 al 40. Estaba Jesús con sus discípulos en medio del mar, se vino una tormenta y Jesús estaba durmiendo. Y fíjense lo que pasó. Los discípulos gritaron, Maestro, ¿no te importa que nos estemos ahogando o que nos ahoguemos? Y Jesús se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? La insatisfacción es un síntoma de que nosotros no estamos contentos con lo que Dios está haciendo en nuestra vida. La insatisfacción es un síntoma de que estamos dejando de confiar en el control de Dios sobre nuestras vidas. Los discípulos le dijeron, ¿no te das cuenta, Jesús, que nos vamos a ahogar? ¿No te das cuenta, Jesús, de lo que me está pasando? ¿No te das cuenta, Jesús, que estoy enfrentando esta situación? Jesús, ¿no te das cuenta que estoy pasando por esto en mi familia? ¿Que estoy pasando esta enfermedad? ¿No te das cuenta de lo que estoy necesitando, Jesús? Estamos insatisfechos con aquello que Dios muchas veces está haciendo en nuestra vida. ¿Y Jesús qué hace? Se levanta. ¿El problema es la tormenta? Bueno, que se calme. ¿Acaso ustedes todavía no confían que si yo estoy acá con ustedes, ustedes no van a morir? Todavía hay cosas que tienen que ser cumplidas. Jesús le venía hablando, ¿no? Hace un montón de cosas de lo que iba a pasar y ellos pensaron que se iban a morir. No estaban confiando en lo que Jesús les estaba diciendo durante todo su ministerio. ¿Te sentís insatisfecho? Es porque no estás confiando en aquello que el Señor viene haciendo en tu vida desde el momento en que lo conociste, de que Él está en el control de tu corazón, de que Él está en el control de las situaciones por las que estás pasando, de que Él conoce
lo que te pasa. Él no es indiferente porque hablamos de que Él vive dentro tuyo. ¿Cómo no va a conocer lo que te pasa? ¿Cómo no va a estar en el control de aquello que te sucede? ¿Cómo no va a conocer tus necesidades si Él es tu Dios? Si dijimos que Él te ama con amor eterno, ¿cómo no va a cuidar de vos? Descuidamos nuestra fe, la vamos perdiendo cuando dejamos de confiar en el control de Dios sobre nuestras vidas. ¿Y cómo dejamos de ser personas insatisfechas? Primera de Tesalonicenses 5:18 dice así: den gracias a Dios en toda situación, porque esa es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Hermano, ninguna situación que vos puedas enfrentar se sale del control de Dios. La situación que vos estás pasando no se salió del control. No es que Dios se olvidó de vos y te dejó pasar por lo que estás pasando o enfrentar por lo que estás enfrentando. No, todo está bajo su control, todo está bajo su guía. Dale gracias al Señor porque aún en esa situación Él continúa con vos y Él va a darte la victoria. Quizás no a tu manera, quizás vos estás esperando algo, pero Él es el que conoce todas las cosas y sabe lo que es mejor. Él te va a dar la victoria. Él te va a dar la victoria. Dale gracias en toda situación. Y la segunda manera, fíjense lo que dice 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 8, dice: así que tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Primera cosa para estar satisfecho es agradecer. Segunda cosa, estar contento con aquello que tengo. Mirá la casa que el Señor me dio. Wow, Señor, gracias. Wow, mirá la familia que el Señor me entregó. Gracias, Jesús, a pesar de las dificultades. Es empezar a ver a Jesús en todo y no ver el error, porque siempre vas a encontrar errores, fallas, porque vivimos en un mundo lleno de maldad, de error. No busque más el error, no busque más la falla en tu familia, en tu iglesia, en tu matrimonio, en tus amistades. Busca ver a Jesús ahí y lo vas a encontrar. Vas a ver lo que Jesús está haciendo. Vas a ver lo que Él está haciendo en tu familia. Vas a ver lo que Él está haciendo en la iglesia. Vas a ver lo que Él está haciendo en tu vida. Y Él te dice: contentate, alegrate. ¿Tenemos que cuidar la salvación o no? Un montón de cosas, ¿no?, que hacen que podamos perder nuestra fe y podamos dejar de confiar en el Señor. Aprendimos entonces, hermanos, estas 3 actitudes para cuidar nuestra salvación. Entender la gracia, saber que el Señor me ama, vivir bajo la tercera ley, que ¿cuál era? La ley del Espíritu. Vivir bajo la guía, el control, la orientación, el consejo del Espíritu Santo en toda situación, todo lo que tengas que enfrentar. Y por último, encontrando satisfacción a través del agradecimiento, a través de la gratitud y del contentamiento. Amén. Ponete de pie. Y me gustaría que prestes atención a este pasaje que quiero leer con vos para que podamos hacer un momento de oración y pedir al Señor por todas estas cosas. Efesios capítulo 6. Versículo 10 en adelante. Jesús nos habla, nos recuerda y te dice, ¿no?, las actitudes que tenés que tomar en esos momentos y en las situaciones que fuimos hablando. Porque Él sabe que Satanás, que el mundo y que nosotros mismos muchas veces boicoteamos nuestra fe y queremos robarla, ¿no? Que hacen que nuestra fe sea robada y la perdamos. Es decir, hay 3 personas, ¿no?, 3 cosas que están constantemente atacando nuestra salvación. Satanás, el sistema del mundo y muchas veces nosotros mismos, que queremos alejarnos de Dios. Vos fíjate lo que Pablo en Efesios 6 va a decir. Él nos va a dar una herramienta para que vos hagas uso de esa herramienta para cuidar tu fe, para cuidar tu salvación. Dice, por último, fortalézcanse
con el gran poder del Señor. ¿En dónde buscar fuerza? En el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Hay una herramienta para que vos puedas hacer frente a aquello que quiere robar tu fe, a Satanás mismo, dice la palabra. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. La cosa no es tranquila, por decirlo así. Hay, como dice acá, poderes, fuerzas malignas que constantemente quieren robar tu fe. Por eso dice, ponete la armadura. Entonces dice, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Cuando vos tengas y te enfrentes ante algún ataque de estos, vos puedas ponerte la armadura y pueda terminar esa situación con tu fe firme, con tu salvación bien guardada, con tu comunión bien firme con el Señor. Y ahí Él te dice, manténganse firmes ceñidos con el cinturón de la verdad. Y la verdad tiene que ver con esto, con la verdad del Evangelio, muchos comentaristas van a decir. Es decir, tenemos que estar firmes, ceñidos con el cinturón, recordar constantemente la verdad, la gracia, el Evangelio del Señor. ¿Qué más? Protegidos con la coraza de justicia, es Él el que te justifica. Vos no quieras aplicar justicia sobre vos. No apliques justicia sobre vos, porque vos no sos capaz de hacerlo. Protegete con la justicia que Él te dio. Él es el que te justifica y te hace justo. Calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento. Es decir, acá nos habla de esto, ¿no? De orar bajo la tercera ley. Orar bajo la guía del Espíritu Santo. En todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Volvé a leer Efesios 6 en tu casa. Volvé a reflexionar. Y prepárate para esos momentos donde tu fe va a ser atacada. Cuando fallás, cuando caes, y todos los que nosotros fuimos charlando acá. Y el Señor te da todas esas herramientas para que vos puedas terminar firme y cuidar tu salvación hasta el día que Él venga a buscarte. Hasta el día que Él venga a buscarte. Amén. Gloria a Dios.